Porque no estás mirando a Jesús, que te dice sal y ven. Pero si te sales de la barca, hazlo mirando a Jesús. Tienes que tomar un paso de obediencia y decirle al Señor, quiero salir de la barca. Quiero caminar sobre las aguas de mis circunstancias. Quiero caminar sobre las crisis, sobre los problemas. Los que caminan sobre las aguas se van a enfrentar a circunstancias. Pedro baja su pie fuera de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Y mientras Pedro miraba a Jesús, estaba en la gloria. Se sentía el rey. Porque los otros 11 lo miraban sorprendidos. Ahí estaba Andrés, su hermano, diciendo, mire mi hermano caminando sobre las aguas. Ahí estaba Tomás diciendo, ¡uy! Lo veo, y si no lo vieran no lo creyesen. Pero ahí estaba Judas Iscariote, también el tesorero, diciendo, uy, aquí tenemos un buen negocio. Un hombre caminando sobre el mar, voy a cobrar $10 porque lo vengan a mirar. Y no sé lo que dirían nosotros. Pero sí sabían que algo estaba sucediendo en la vida de Pedro. Y sabían que Pedro había tomado un gran paso de fe al salirse de la barca, al oír la voz de Jesús. Qué tremenda experiencia, mis hermanos, tiene que haber sido para Pedro. Poder caminar sobre el agua. Yo imagino que en algún momento dijo, lo que estoy haciendo es grande, único. Yo creo que cuando Pedro comenzó a pensar un poquito en cómo él se sentía, comenzó a creerse, fue cuando él comenzó a ver los problemas a su alrededor. Nos pasa. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, es cuando empezamos a creernos indispensables, a ver cómo le hacen sin mí, a ver cómo se las arreglan. Empezamos a creer que somos la única Coca-Cola en medio del desierto. ¿Ya sabe usted que en el desierto hay hasta maquinitas por todas partes? Y cuando uno empieza a creerse un poquito, es cuando uno comienza a sentir las circunstancias que hay alrededor nuestra. Nos empiezan a apachurrar las crisis, los problemas. Pedro no tendría que haberse sorprendido si él conocía el mar, él conocía las olas. Él sabía lo que estaba viendo. Es más, antes de bajarse, eso estaba ahí. ¿No dice la Biblia que es una gran quietud para que Pedro descendiese? Él se bajó en medio de las olas, del viento, en medio de la tormenta. Él se bajó porque él estaba mirando y siguiendo una palabra de Jesús. En el momento que Pedro quita los ojos de Jesús, en el momento que Pedro deja de oír esa palabra que le había dicho, vení, bien puedes, comienza a hundirse. Y eso nos pasa. Vamos caminando bien, viento en popa. Hay problemas, sí, hay crisis, sí, pero estamos caminando bien con el Señor. Porque lo estamos mirando a Él. Estamos siguiendo su palabra. Pero cuando nosotros quitamos la mirada de Él y dejamos de ver su palabra, de oír su palabra, ¿qué pasa? Comenzamos a ver las circunstancias, las crisis, y comenzamos a hundirnos. Pasa con mucho el día de hoy. Tenemos una palabra, pero de repente miramos las circunstancias, los problemas, las crisis,
nos llenamos de temor. Pasa el día de hoy en las calles. Hay gente que ya no quiere salir de sus casas, tienen miedo de salir de la barca. Pero si tú tienes la palabra de Jesús, no tienes nada que temer. Los 11 discípulos se quedaron en la barca. Y por eso ellos nunca, jamás pudieron experimentar lo que era caminar sobre el agua. Pedro al menos lo intentó. Y por un rato estuvo en la gloria. Por un rato pudo caminar en lo sobrenatural, en lo que era imposible de acuerdo a la ley de gravedad. Sin embargo, Pedro lo estaba haciendo porque Jesús le dio una oportunidad. Y diga conmigo, y Pedro la aprovechó. ¿Iba bien Pedro? Dígale al de al lado, Pedro, ¿iba bien? Y dígale, ¿y tú también ibas bien? ¿Y qué pasó con Pedro? Dígale, ¿sabes que Pedro quitó los ojos de Jesús? Dígale a alguien, Pedro quitó los ojos de Jesús. ¿Y qué le pasó a Pedrito? Comenzó a ver las olas, comenzó a ver al viento y comenzó a hundirse. Nos pasa. A veces estamos caminando por las circunstancias de la vida, sobre las crisis, los problemas. Y aunque hay esas cosas, estamos yendo hacia adelante. Tenemos una palabra de Jesús. Y vamos saliendo, pero de repente dejamos de mirar a Jesús. Dejamos de congregarnos. Dejamos de leer la Biblia. Dejamos de orar. ¿Qué pasa? Comienzan a hundirnos los problemas. Comienzan a apachurrarnos las crisis. Y es cuando tenemos que salir de la barca. Porque si tú te quedas en la barca toda tu vida, óyelo bien, nunca progresarás. Si tú estás diciendo no puedo, no podrás. Pero si dices no me importan los problemas, no me importa el viento, no me importan las crisis, no me importa que las olas sean contrarias. Si Jesús me dice que salga, yo salgo. Porque tengo una palabra y sus ojos están puestos sobre mí. Y cuando tú oyes la voz de Jesús y sales, tú podrás ver que con la ayuda de Jesús se puede. Tú puedes salir de los problemas del alcohol, de la pornografía, de la mentira, de la infidelidad, del fracaso, de la angustia. Puedes cambiar ese mal carácter que tienes. Puedes dejar ese temor que hay en ti. Vas a dejar de pensar que el problema que tú tienes es grande. Y pondrás tu mirada en un Dios que es más grande que tu problema. Pero si tú te quedas en la barca y lo buscas a Jesús y pides ayuda, nunca podrás salir ni ver progreso en tu vida. Tú tienes que salir de esa barca en el nombre de Jesús. ¿Tú sabes que el valiente dura hasta que el cobarde dice basta? Tienes que enfrentar esa tormenta. Tienes que enfrentar esos vientos. Tienes que enfrentar esas olas que te están hundiendo. Es decir, tienes que confrontar a esos problemas y caminar sobre ellos sabiendo que Él está contigo. Mis hermanos, el temor y el crecimiento van de la mano en nuestra vida. Si no tenemos un temor sano y santo, vamos a caer. Fíjese que Pedro dejó de fijar los ojos de Jesús
un momento, en un momento, que él apartó la mirada del Señor. No dice días, no dice semanas ni meses. Un momento. En ese momento es que él comenzó a hundirse. Imagínate tú que te has apartado. Ya has apartado la mirada de Jesús, de su palabra. Ya estás en el fondo del océano. Y hay que rescatarte. Dice Proverbios, capítulo 3, 5 en adelante, que confíes en el Señor con todo tu corazón y que no dependas de tu propio entendimiento. Es decir, tienes que buscar la voluntad de Dios en todo lo que haces y Él te mostrará el camino a seguir. Dice, no te dejes llevar por tu propia sabiduría, sino que teme al Señor y aléjate del mal. Quien teme al Señor se aleja del mal. Mis hermanos, los que caminan sobre el agua aceptan el temor como algo sano y que les ayuda a crecer, porque no se están apoyando en sí mismos, sino que dependen de Dios. Los que caminan sobre el agua superan las fallas y los problemas. Se dice de Jonas Salk, el hombre que descubrió la vacuna contra la poliomielitis, después de haber fallado 200 veces, fue entrevistado y le dijeron, señor Salk, ¿cómo se siente fallar 200 veces? Y él dijo, yo no he fallado 200 veces, solo he descubierto 200 formas de cómo no vacunar contra la enfermedad de la poliomielitis. Es decir, él supo superar las fallas y los problemas y no verlo como algo que lo detiene, sino como una avenida a la solución. Pedro, después de fallar en el intento de caminar sobre el agua, él se dio cuenta cuál era el problema. Y entonces vuelve a mirar a Jesús y clama y le dice, Señor, sálvame. Ahora, si usted lo piensa, él estaba al lado de la barca. En la barca habían 11 compañeros de él. Él podría haberle dicho, hey, ayúdenme, me estoy hundiendo, sálvenme. Pero Pedro no corrió, no pidió ayuda a sus amigos, a sus compañeros. Ni tampoco intentó nadar por su cuenta. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Pedro había descubierto cuál era su error, su falla, cuál era su problema, qué era lo que le estaba haciendo hundirse, y era que había apartado la mirada de Jesús. Y él dijo, si vuelvo mi mirada a Él, Él es el único que puede ayudarme. Los que salen de la barca y caminan sobre el agua saben que hay problemas, que hay crisis, que hay cosas alrededor. Pero también saben quién es el que los puede sacar de los problemas, de las crisis. Y ponen su mirada solamente en Él. Los que caminan sobre el agua son los que aprenden a esperar al Señor con paciencia. Jesús había visto a los discípulos, sabía que ellos estaban remando con gran fatiga, porque Jesús lo ve todo. A veces pensamos que Dios no nos está mirando, que estamos siendo atribulados, y decimos, ¿dónde está Dios? No lo vemos, no lo sentimos. Pero el Señor los había visto remando en medio de la tormenta, en medio del mar, con gran fatiga. Y Dios venía en su pronto auxilio. Por eso es que tenemos que aprender, mis hermanos, a esperar en el Señor. Aprender a esperar
nos ayuda a crecer y a madurar.